Mi nombre es Natalie Brooks. Tengo 37 años. En la cena de jubilación de mi padre, él levantó su copa y me presentó como la decepción de la familia. Mi hijo maneja cuentas de aviación reales, les dijo a 60 compañeros de trabajo y familiares. Luego me señaló. Ella solo revisa pases de abordar, apenas gana el salario mínimo. Algunas personas se rieron porque él se rió primero. Mi hermano añadió, quizás la asciendan a un escritorio con silla. Había escuchado esa broma durante años, pero nunca a través de un micrófono. Dejé mi vaso de agua antes de que mi mano pudiera traicionarme. Entonces mi teléfono vibró. La alerta llenó la pantalla. Protocolo operativo urgente. El vuelo VIP se desvía. Directora ejecutiva, preséntese en el centro de comando de la torre. Mi silla se arrastró hacia atrás. Tengo que irme, dije. Mi padre frunció el ceño como si estuviera siendo grosera. ¿Por qué te están llamando a ti? Mi jefe de operaciones respondió a través del altavoz. Señora directora ejecutiva, tenemos 22 minutos. Los equipos federales se están moviendo ahora. La risa murió tan rápido que pude oír el hielo asentándose en un vaso. Saqué la insignia de la autoridad aeroportuaria de dentro de mi chaqueta y la coloqué junto a la placa de jubilación de mi padre. Sus ojos se movieron de mi fotografía al título debajo de ella, directora ejecutiva. Aeropuerto Internacional de Harwell. Porque yo dirijo el aeropuerto, dije. Su mandíbula cayó. Se quedó helado, incapaz de hablar. Mi hermano intentó tomar la insignia, pero yo la recuperé. Lo que ninguno de los dos sabía era que la emergencia expondría más que mi título de trabajo. Por la mañana, la mentira que habían construido a mi alrededor comenzaría a costarles todo lo que creían que mi nombre podía comprar. Antes de que les cuente lo que mi padre dijo a continuación y lo que le costó después de que me fui. Díganme qué hora es donde están y desde dónde están viendo esto. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. 40 minutos antes de que colocara esa insignia sobre la mesa, mi padre, Thomas Brooks, había estado de pie debajo de fotografías de sus 34 años en Northstar Ground Systems, una compañía que vendía equipos de procesamiento de pasajeros a aeropuertos. Thomas ascendió de técnico de campo a vicepresidente regional. Respetaba la maquinaria, los contratos, los títulos y a los hombres que hablaban en voz alta en las salas de conferencias. Nunca había aprendido a respetar el trabajo que no podía medir de inmediato. Especialmente cuando pertenecía a su hija. Mi madre, Elaine, suavizaba cada momento incómodo con una pequeña sonrisa. Mi hermano mayor, Ryan, había seguido a Thomas en ventas y acababa de convertirse en director de cuentas estratégicas. Su ascenso ocupó 3 diapositivas. Yo aparecí en una fotografía familiar, medio oculta detrás de las flores, con la leyenda, Natalie. Servicios aeroportuarios. Ryan lo había escrito. Mi tarjeta de lugar estaba en el extremo más alejado de la mesa familiar. Mientras que Ryan se sentaba junto a Calvel y los miembros de la junta de Northstar. Durante la presentación de diapositivas, Thomas le atribuyó el mérito de enseñar cómo funcionan realmente los aeropuertos modernos. Aunque el conocimiento de Ryan terminaba donde comenzaba una gira de ventas. Quería corregir el registro. Elaine me miró y negó con la cabeza. Mantén la paz. Protege su noche. La paz siempre parecía requerir solo mi silencio. No había ocultado mi carrera. Esa fue la parte que mi familia luego intentó reescribir. A los 23 años, me convertí en coordinadora de operaciones del aeródromo. Inspeccionando el pavimento. Escoltando a los equipos de trabajo y respondiendo a escombros o aeronaves averiadas. Pasé por la planificación de emergencias y los programas de capital hasta llegar a directora de operaciones. 2 años antes de la cena. La Junta de la Autoridad Aeroportuaria me nombró directora ejecutiva de Harwell International. Un importante centro del Medio Oeste. Les envié a mis padres el anuncio por correo electrónico. Thomas respondió con una fotografía de Ryan sosteniendo un trofeo de golf.
Tu hermano acaba de conseguir la cuenta de Northstar en Denver. En acción de gracias. Ryan preguntó si directora ejecutiva significaba que supervisaba los mostradores de servicio al cliente. Thomas respondió, los puestos gubernamentales reparten títulos inflados. Los corregí 2 veces. Para Navidad, le estaba diciendo a los parientes que yo escaneaba pases de abordar. La peor herida no fue que malinterpretaran la aviación. Malinterpretarme a mí servía a un propósito. Ryan necesitaba ser el heredero que entendía de aeropuertos. Aunque los visitaba con una insignia de ventas mientras yo mantenía uno abierto. Thomas necesitaba una historia que pudiera explicar en un suspiro. Hijo exitoso, hija poco práctica. Elaine quería paz, así que cada vez que yo objetaba, ella susurraba, déjale tener su momento. Finalmente, dejé de llevar mis logros a habitaciones donde eran tratados como una discusión. Thomas elogió a Ryan por llevar el legado familiar al futuro e invitó al director ejecutivo de Northstar, Martin Calvel, a brindar por él. Ryan me murmuró, así es como se ve una verdadera carrera en aeropuertos. Más tarde. Se jactó de que Northstar era el favorito para el contrato de sistemas de la terminal de Harwell. Le recordé que un comité independiente manejaba la licitación. Tener familia en el aeropuerto no hace daño, dijo. Le respondí, no me uses en una propuesta, una presentación o una conversación con mi personal. Thomas escuchó por casualidad. Nadie te está usando. No tienes ese tipo de influencia. 10 minutos después, anunció que yo apenas ganaba el salario mínimo. ¿Alguna vez han visto a alguien reducir toda su vida a una broma porque la verdad perturbaría la jerarquía que construyeron? No quería venganza en ese momento. Quería la dignidad de terminar la cena sin convertirme en el entretenimiento de la noche. Entonces llegó la alerta de emergencia y la dignidad se volvió irrelevante. Después de que mostré la insignia, Thomas finalmente encontró su voz. Natalie, espera. ¿Qué quieres decir con que lo diriges? Ryan se levantó tan rápido que golpeó su silla contra un camarero. Calvel ya no me miraba a mí. Estaba mirando a Ryan con la expresión de un hombre que repasa cada afirmación que Ryan había hecho. Guardé mi teléfono en el bolsillo y me enfrenté a mi padre. Significa exactamente lo que dice la insignia. Intentó tomar mi brazo. Me aparté. Esta es mi cena de jubilación, dijo como si la aeronave debiera dar vueltas hasta el postre. Entonces termina tu discurso, respondí. Tengo una emergencia en el aeropuerto. Salí mientras mi madre me llamaba por mi nombre y 60 personas miraban a los 2 hombres que acababan de revelar que no sabían casi nada sobre la mujer que habían estado describiendo. Llamé a Elena Morales, la directora de operaciones de Harwell. Antes de que la puerta del restaurante se cerrara. Un vuelo VIP código rojo había informado de una posible condición de humo eléctrico mientras cruzaba la frontera estatal. La tripulación seleccionó Harwell porque nuestra pista principal podía manejar la aeronave. Nuestra capacidad de rescate era suficiente y los equipos de contingencia federales conocían nuestro campo. El avión estaba a 21 minutos. Un destacamento federal se dirigía hacia nuestra plataforma norte segura. El gerente de la torre de la FAA estaba coordinando el espacio aéreo y nuestro plan de emergencia. Estaba activo. Entonces Elena me dio la complicación. Un avión de carga que había despegado 6 minutos antes había informado haber golpeado algo cerca de la zona de toma de contacto de la pista 11. La tripulación sospechaba de un neumático reventado. Pero hasta que los inspectores despejaran el pavimento. La pista que mejor se ajustaba al viento y a los requisitos de la aeronave estaba cerrada. Manténla cerrada, dije. Pon 2 equipos de operaciones en la inspección. Prepara los vehículos de rescate. Despeja la carretera de servicio norte y trae a la policía, mantenimiento, médicos. TSA y al enlace federal al centro de comando de la torre. Estoy a 12 minutos. Detrás de Elena, personas entrenadas comprimían 1 hora de trabajo en minutos. En la primera intersección principal.
2 unidades de la policía de Harwell me encontraron y abrieron una ruta segura a través del tráfico. Sus luces azules destellaron en mi parabrisas por medio segundo. Esas luces me llevaron 14 años atrás. A los 23. Me había parado bajo la lluvia junto a un avión regional averiado mientras mi primer supervisor me enseñaba a no dejar que la urgencia distorsionara lo que veía. Thomas llamó y preguntó por qué me estaba perdiendo la fiesta de compromiso de Ryan. Cuando le expliqué que un avión había reventado 2 neumáticos, dijo: «Deja que la gente importante se encargue de eso». Miré a los equipos trabajando en la oscuridad y me di cuenta de que mi padre no tenía idea de quiénes eran las personas importantes. Elena me trajo de vuelta. La unidad de protección especial quiere confirmación de la ruta estéril. Puerta norte a la plataforma segura. Ruta delta como respaldo. Dije que no hubiera cruces de civiles, ni nombres en canales abiertos. Y ninguna pista hasta que nuestra gente la despejara. Mi teléfono personal vibró. Thomas, llámame antes de que la gente se haga una idea equivocada. Ryan, ¿qué significa realmente dirigir el aeropuerto? Elaine, tu padre está temblando. Por favor, explícalo. Una segunda ola preguntó si podía volver después del aterrizaje y decirle a Calvel que el insulto era una broma. Ningún mensaje preguntaba si la aeronave estaba a salvo. Puse el teléfono en modo no molestar en la puerta de seguridad. La revelación de la insignia no me había hecho invulnerable. Bajo la urgencia. Todavía sentía el escozor de la risa y el agotamiento de ser dudada por personas que me habían visto trabajar desde la universidad. Una parte de mí quería dar la vuelta. Volver al restaurante y hacer que Thomas repitiera cada insulto mientras miraba el título que había ignorado. Pero el mando es la disciplina de colocar el siguiente hecho necesario por encima del sentimiento. Personal más ruidoso. Puse a mi familia detrás de una pantalla bloqueada y entré en el complejo de la torre como la persona que mi personal necesitaba. No la hija a la que esa cena me había reducido. El centro de comando de la torre no era la cabina de cristal donde los controladores de la FAA hablaban con los pilotos. Era una sala de incidentes en el complejo de la torre donde el liderazgo del aeropuerto y las agencias de respuesta compartían una misma imagen operativa. Yo no separaba aeronaves, ni emitía autorizaciones de aterrizaje. Ni les decía a los pilotos cómo volar. La FAA hacía eso. Yo era responsable de lo que la aeronave necesitaba en tierra. Una pista verificada, cobertura de rescate, acceso protegido, luces funcionales. Apoyo médico y coordinación entre agencias. Dentro, Elena estaba en la pantalla central. El jefe de bomberos Marcus Hall observaba el mapa del aeródromo. El gerente de la FAA sostenía una línea dedicada. Y los representantes federales esperaban en la mesa de la FAR. Nadie cuestionó mi presencia. Estado, dije. Elena señaló 2 iconos de vehículos que barrían la pista desde extremos opuestos. Las unidades de bomberos se mantenían fuera del área de movimiento. El avión de carga estaba estacionado. A su neumático principal derecho le faltaba una sección de la banda de rodadura. Un vuelo VIP código rojo estaba a 18 minutos. Nuestra pista secundaria seguía siendo utilizable. Pero el viento cruzado y la superficie mojada dejaban menos margen. Pregunté si la tripulación de vuelo tenía ambas opciones. Prefieren la 11 si pueden devolvérsela de forma segura. El gerente de la FAA dijo, no aceptarán una pista no verificada. Yo tampoco. En la pantalla, luces ámbar se movían sobre el pavimento negro. La verdadera historia comenzó allí, con una decisión que ningún título podía hacer más fácil. Quedaban 14 minutos cuando el equipo 1 encontró 3 tiras de goma más allá de las marcas de toma de contacto. Entonces la voz del conductor cambió. Comando. Objeto metálico cerca de la línea central a 8 pulgadas alojado en una junta del pavimento. Una fotografía mostraba herrajes de ruedas rotos. Lo suficientemente afilados como para dañar otro neumático. El supervisor solicitó permiso para retirarlo.
El jefe Hall notó relámpagos al sur del campo y qué mantenimiento necesitaba inspeccionar la Junta. Después, el enlace federal pidió una estimación de reapertura. Todavía no tenemos una, dije. La presión cambia una habitación. La gente deja de sentir el silencio y lo mide. Elena releyó los datos de la pista secundaria. Era legal para la aeronave. Pero el viento cruzado se acercaba al margen preferido y el agua estancada cubría una intersección. El vuelo podría permanecer en el aire brevemente, dijo el gerente de la FAA. Pero su tripulación necesitaba una respuesta fiable. Envié a mantenimiento a la 11 detrás del camión de inspección y ordené otra pasada después de la retirada. Díganle a la torre que permanece cerrada. No cambiaremos un peligro visible por un reloj más. Rápido. El enlace federal preguntó si podíamos declarar la pista disponible mientras el barrido final continuaba más allá de la distancia de parada probable. Podría ahorrar 2 minutos. Le pregunté al supervisor de operaciones si podía certificar un pavimento no barrido. No, señora. Eso lo zanjó. No convertiría el juicio de un empleado de primera línea en una respuesta ceremonial porque se acercaban pasajeros poderosos. Prometí terreno verificado, no un lenguaje conveniente. A los 11 minutos, el objeto se liberó. El pavimento tenía una muesca poco profunda, pero sin material suelto. Mantenimiento barrió y examinó la junta mientras el equipo 2 encontraba 2 piezas más de goma. La policía bloqueó la carretera norte. Los camiones de rescate tomaron posición y una ambulancia esperaba más allá de la plataforma segura. La unidad de protección especial aseguró la ruta de la caravana mientras el enlace de la fuerza aérea se encargaba de los requisitos en tierra. En otros lugares, los vuelos se mantenían en las puertas y los equipos de rampa despejaban las áreas restringidas. Miles de pasajeros verían retrasos, no el peligro que se estaba eliminando. Mi teléfono personal vibró junto al registro de incidentes. Thomas, no dejes que Calvel piense que mentí. Dile que siempre lo supe. Luego Ryan. La oferta de Northstar menciona nuestra conexión familiar. No digas nada hasta que hablemos. El segundo mensaje me afectó de manera diferente. Ryan había despreciado mi autoridad en público y aparentemente la había vendido en privado. Guardé una captura de pantalla y apagué el teléfono. La traición podía esperar. A la pista le quedaban 9 minutos. Elena vio que mi cara cambiaba, pero no hizo ninguna pregunta personal. Acercó la lista de verificación. El equipo de la plataforma norte está listo. En mi familia, la información se convertía en munición. Aquí se convertía en una tarea. Confirmar. Asignar. Registrar. Actuar. Un vehículo de catering permaneció dentro del cordón exterior después de que su conductor malinterpretara el cierre. La policía lo redirigió y cerró la puerta. Las emergencias crecen a través de detalles ignorados. Cerramos esa brecha. Mantenimiento certificó que la muesca era estable. Cuando el segundo vehículo completó su pasada, el panel de iluminación mostró un fallo de monitoreo en un segmento de la línea central. Las luces permanecían encendidas, pero el sistema no podía confirmarlas. Un técnico sospechaba de una caja de conexiones húmeda. Probable no era suficiente. Solicité una verificación visual y la preparación de la energía de respaldo. Podemos operar con la configuración informada, dijo el gerente de la FAA. Pero necesitamos el informe de condición del aeropuerto. Él controlaba el tráfico. Yo certificaba el terreno. A los 6 minutos, el conductor informó que todas las luces afectadas estaban visibles y estables. El mantenimiento eléctrico cambió el circuito de monitoreo a su alimentación redundante. El equipo 2 terminó. Requerí confirmaciones individuales. Escombros retirados. Pavimento estable. Sin objetos adicionales. Luces operativas. Rescate listo. Ruta segura.
La pista 11 está disponible, dije. Emitan la actualización de la condición del campo. El gerente de la FAA la transmitió a través de su cadena y la preparación se convirtió en ejecución. Un vuelo VIP código rojo apareció a través de nubes bajas 4 minutos después. Nadie aplaudió. La aeronave cruzó el umbral y redujo la velocidad bajo escolta mientras los vehículos de rescate seguían a su distancia asignada. La indicación de humo no se había convertido en fuego visible. Pero la respuesta continuó hasta que la aeronave llegó a la plataforma segura y su tripulación confirmó que el peligro inmediato estaba contenido. Los equipos federales protegieron el perímetro. Nuestros bomberos y equipos médicos permanecieron listos. El pasajero VIP y su comitiva se movieron a través de una ruta protegida mientras los técnicos evaluaban la aeronave. Solo después de que todas las agencias acordaron que la fase activa había terminado. La sala volvió a respirar. Elena se apoyó en la mesa. 22 minutos, dijo. A nuestro alrededor había oficiales de operaciones mojados. Bomberos y un técnico de mantenimiento con protectores auditivos alrededor del cuello. Documenten cada decisión y traigan equipos de relevo, dije. Nadie conduce a casa agotado. El jefe Hall sonrió. Eso incluye a las directoras ejecutivas. Antes de que nadie se dispersara. Pedí las primeras preocupaciones mientras la memoria estaba fresca. El supervisor de inspección quería una autoridad más clara para convocar a mantenimiento eléctrico. Durante una alerta de escombros. Un despachador quería los números de contacto federales en una página en lugar de 3. Anotamos ambos. Las instituciones más seguras no son las que califican cada respuesta como perfecta. Son las que están dispuestas a encontrar la costura débil mientras el alivio aún está fresco. A las 12:46 am. Elena y yo confirmamos a los periodistas que una aeronave federal se había desviado de manera segura y que las operaciones normales se estaban reanudando. No dimos detalles de seguridad. Cuando me preguntaron quién dirigió la respuesta, dije que el plan de emergencia lo hizo. Personas entrenadas lo llevaron a cabo. La transmisión todavía me etiquetaba como Natalie Brooks, directora ejecutiva. Harwell International. Mi familia se enteró de la verdad porque el mundo exterior usó mi título correcto. A la 1:20 am, un vídeo de la cena de 17 segundos mostraba el insulto de Thomas. Mi insignia y su cara de asombro. Un primo lo había publicado antes de entender en qué se convertiría. Alguien lo emparejó en mi rueda de prensa. Los empleados de Northstar y los trabajadores del aeropuerto lo compartieron. Los hombres que habían dependido de mi silencio ya no controlaban la historia. Elena me mostró el vídeo congelado en la boca abierta de Thomas y Ryan a medio levantar de su silla. Los comentaristas identificaron a los ejecutivos de Northstar en la mesa. Martín Caldwell se había ido minutos después que yo, preguntándole a Ryan en el vestíbulo. ¿Qué le has dicho exactamente a nuestro equipo de propuestas sobre tu hermana? Ryan no tenía una respuesta limpia. El chat grupal de jubilación de Thomas ahora preguntaba por qué un hombre que vendía sistemas a aeropuertos no sabía que su hija dirigía uno. Su humillación había llegado a la audiencia profesional que más valoraba. Mi primo describió más tarde los minutos finales. Thomas intentó reiniciar su discurso, pero la sala no volvería a prestarle atención. Un gerente preguntó si mi insignia era real. Otro recordó mi nombramiento en un boletín de la industria. Ryan desapareció con Caldwell. Elaine recogió los regalos sin abrir mientras los invitados se iban antes del postre. El perfecto capítulo final de Thomas terminó con gente buscando mi nombre y releyendo su conducta. El problema serio provino de la consejera general de Harwell, Dana Wu. La oferta de Northstar para nuestro proyecto de procesamiento de pasajeros afirmaba visión única a nivel ejecutivo y acceso de confianza a través de la relación familiar Brooks. Un apéndice colocaba mi foto oficial junto a una cita. Northstar entiende la visión operativa a largo plazo de Harwell. Yo nunca lo había dicho. Ryan era el líder de la cuenta y Thomas había firmado la carta de garantía de la propuesta. Dana había asegurado el archivo y notificado al presidente de adquisiciones independiente.
Clare luego envió la presentación que Ryan le había mostrado meses antes. Mi fotografía aparecía bajo alineación ejecutiva con una nota, canal familiar ya establecido. Clare escribió: creí que estabas de acuerdo porque dijo que querías mantenerlo en secreto. Por favor, guarda esto. La afirmación no fue un descuido por la fecha límite. Ryan lo había repetido en casa. Reenvié el archivo a Dana antes de responder. No sentí ningún triunfo. Solo el frío reconocimiento de que mi familia entendía mi título cuando había dinero de por medio. En la cena, me menospreciaron para engrandecer a Ryan. En la oferta, me hicieron poderosa para que Northstar pareciera conectado. Ambas historias les servían. Le di a Dana el mensaje de Ryan. Revelé la relación y me recusé de todas las decisiones sobre Northstar. Solicité las reglas utilizadas para cualquier proveedor. Sin castigo de mi parte. Tampoco protección. La recusación no significaba desaparición. Todavía tenía que revelar cada conversación relevante. Entregar mensajes y evitar al personal que pudiera discutir la evaluación a mi alrededor. Le pedí a Dana que documentara que le había advertido a Ryan en la cena que no usara mi cargo antes de saber que existía el lenguaje de la propuesta. Luego me senté sola durante 5 minutos con la puerta cerrada. La emergencia había dejado mi cuerpo lo suficientemente cansado como para temblar. Pero el agotamiento más profundo provenía de darme cuenta de cuán cuidadosamente me habían dividido. Inútil cuando el afecto estaba en juego, valiosa cuando había un contrato. Dejé que esa verdad doliera antes de volver al trabajo. La fuerza sin sentimiento es solo otra actuación. A las 8:30 de la mañana siguiente, después de 3 horas de sueño. Seguridad dijo que mis padres y Ryan estaban en el vestíbulo de administración. Habían intentado mi condominio primero. Les concedí 10 minutos en una sala de conferencias con Dana presente. Thomas parecía más pequeño sin el micrófono. Ryan llevaba el mismo traje arrugado. Puso ambas manos sobre la mesa. Tienes que decirle a Calvel que la cita fue aprobada. No un hola, no un ¿estás bien? Su primera preocupación fue la frase que había inventado. No fue aprobada, dije. Thomas se inclinó hacia adelante. Di que hubo un malentendido. Martín suspendió a Ryan y Northstar congeló mi acuerdo de consultoría. El vídeo nos hace parecer deshonestos. Se había jubilado con un contrato de asesoría pagado de 2 años vinculado a una certificación de ética. Otro hecho omitido en su discurso. Elaine susurró: por favor, ayuda a tu padre. Sus amigos lo están tratando como a un extraño. La miré. Ellos lo vieron tratarme a mí como a una. Ryan calificó el lenguaje como marketing inofensivo. Dana preguntó quién creó la cita. Se negó a responder. Thomas invocó la lealtad familiar. Le recordé que la contratación pública requería representaciones veraces. Cuando me acusó de elegir mi aeropuerto por encima de la familia, me levanté. No, estoy eligiendo no mentir por personas que mintieron sobre mí. Todo contacto futuro sobre la oferta pasaría por el consejo. Thomas dijo: después de todo lo que hicimos por ti. Abrí la puerta. Me presentaste como una vergüenza de salario mínimo hace 12 horas. No me factures por tu crianza. Se fueron a través de un vestíbulo donde una pantalla del tamaño de una pared repetía la rueda de prensa de emergencia del aeropuerto. Mi nombre y título aparecían debajo de mi cara de nuevo. Ryan lo miró fijamente como si las palabras lo hubieran traicionado. No lo habían hecho. El título había sido cierto durante 2 años. La cita de la propuesta nunca había sido cierta en absoluto. Antes de que el ascensor se cerrara, Thomas dijo: esto nos va a arruinar. Respondí: entonces deberías decir la verdad antes de que la investigación la diga por ti. Northstar retiró su oferta de Harwell y contrató a un abogado externo. La revisión encontró que Ryan insertó mi fotografía y un respaldo falso después de que cumplimiento. Rechazara una afirmación más amplia sobre la influencia familiar.
Los correos electrónicos mostraban a Thomas diciéndole: «Déjame a Natalie y a mí. No causará problemas». Thomas firmó la garantía final sin revelar nuestra relación ni verificar la cita. La evidencia provino de sus cuentas, marcas de tiempo y firmas. Ryan fue despedido por falsificar el apoyo del cliente y eludir el cumplimiento. Su ascenso desapareció con su tarjeta de acceso. Los colegas que habían repetido sus promesas dejaron de atender sus llamadas. Su esposa, Clare, se mudó con su hija a casa de sus padres después de enterarse de que usó mi identidad y mintió sobre mi permiso. El vídeo había expuesto un patrón que ella ya reconocía. Thomas perdió su contrato de consultoría de 2 años. Y un consejo regional de proveedores le retiró el puesto de asesor que esperaba. La placa de jubilación permaneció, pero el teléfono dejó de sonar. Su audiencia profesional ahora recordaba un micrófono, una historia falsa y la insignia de su hija. Una semana después, acepté tener una conversación en el mismo restaurante. No les permitiría convertir la cena en un vago malentendido. Elaine se disculpó sin reservas por su silencio. Creí en su arrepentimiento, pero el arrepentimiento no era reparación. Ryan llegó pálido y furioso. Thomas llevaba una carpeta y la postura de un negociador. «Estamos orgullosos de ti», comenzó Thomas. «Estás impresionado por mí», dije. «Eso no es lo mismo». Su carpeta contenía una declaración de un abogado, calificando los insultos como bromas familiares afectuosas, culpando a Northstar por malinterpretar la propuesta y afirmando que yo seguía siendo cercana a ambos hombres. Mi firma esperaba debajo. Ryan dijo que podría convertir su despido en una renuncia y recuperar el contrato de Thomas. Cerré la carpeta. Esto no es una disculpa. Es otro uso de mi nombre. Thomas intentó un enfoque diferente. Dijo que el nombre Brooks siempre había representado la ambición y que mi éxito reflejaba los sacrificios que él hizo por ambos hijos. Ryan asintió, ansioso por convertir mi carrera en propiedad familiar compartida. Les recordé que Thomas había pagado un semestre de matrícula en un colegio comunitario antes de que yo obtuviera becas, préstamos y apoyo del empleador. Mientras que Elaine ayudaba silenciosamente a Ryan con el alquiler durante sus 20 años. Yo no estaba cobrando deudas por ese desequilibrio. Me negaba a un nuevo mito en el que pudieran reclamar la autoría de logros de los que se burlaban. No puedes repudiar el trabajo y heredar el crédito, dije. Elijan una verdad y vivan en ella. Le pregunté a Thomas si realmente hubiera sido una empleada de pases de abordar. ¿Te arrepentirías de haberme humillado? Ryan lo llamó irrelevante porque no lo era. Por eso importa. Respetas a la directora ejecutiva que puede ayudarte. No a la mujer que creías que ganaba el salario mínimo. Necesitaba un padre que defendiera a ambas. Thomas no tenía un lenguaje profesional para ese hecho. Ryan dijo que una firma podría terminar con el daño, salvar su carrera y traer a Clare a casa. Puse sobre la mesa mi correo electrónico de nombramiento. La respuesta de Thomas sobre el trofeo de golf de Ryan y 9 fechas en las que corregí su historia. Dicen que los sorprendí. No lo hice. La verdad les incomodaba, así que la editaron. Ryan golpeó la mesa. Sabías que la oferta colapsaría. Sabía que contenía un respaldo fabricado. Si tu carrera requería que yo lo ocultara. Ya estaba colapsando. Thomas dijo que había intentado hacer que Ryan tuviera confianza y asumió que yo era lo suficientemente fuerte como para que no me importara. Eso dolió más que el insulto. Mi competencia se había convertido en permiso para herirme. Le enseñaste que la confianza proviene de pararse sobre el cuello de otra persona, dije. Luego ofreciste el mío. Elaine lloró. Ryan miró hacia otro lado. Elaine admitió que conocía mi título. Pero dejó que Thomas lo descartara porque desafiarlo hacía que las reuniones fueran desagradables. Pensé que sabías que estaba orgullosa. Le dije que el orgullo privado no ofrecía protección contra el desprecio público. Su silencio mantenía el patrón cómodo.
Ella lo aceptó sin pedirme que la consolara. ¿Cuánto vale una disculpa cuando aparece solo después de que la falta de respeto se vuelve costosa? La mía no se compraría con lágrimas o la palabra familia. Thomas tenía que corregir la historia con cada invitado y pariente que engañó. Ryan tenía que decirle a Northstar que no aprobé ninguna de sus afirmaciones. Ninguno de los dos podía volver a usar mi nombre en los negocios. Durante 90 días, ni llamadas, ni visitas, ni mensajes indirectos, ni eventos familiares. El contacto futuro sería mi elección, con un consejero presente primero. Thomas parecía atónito. ¿Cortarías a tu propio padre por unas palabras? No, dije, estoy limitando el acceso debido a años de desprecio. Seguidos de un intento fraudulento de beneficiarse de la autoridad de la que te burlaste. Las palabras son simplemente donde lo documentaste. Preguntó si 90 días era un castigo. Era una temporada de vacaciones sin anticipar la próxima broma o demanda. No tenía que estar de acuerdo, pero violar el límite alargaría la distancia. Ya no podía definir los términos de mi presencia y llamar amor a la obediencia. Ryan calificó los términos de crueles. No le estaba quitando su salario, su matrimonio ni su carrera. Le estaba pidiendo que dejara de usarme. Exigió perdón. El perdón no es tu siguiente paso, dije. La rendición de cuentas sí lo es. Thomas temía que la corrección lo hiciera parecer un padre terrible. Ya escucharon qué tipo de padre eras. La corrección mostrará qué tipo estás dispuesto a convertirte. Mis términos no eran un contrato. Eran un límite. Dejé su declaración sobre la mesa. 2 días después. Thomas envió una corrección a 63 invitados admitiendo que le había dicho la verdad y que me menospreció para elevar a Ryan. Ryan presentó su admisión después de que Clare rechazara la reconciliación mientras él me culpaba. Sus declaraciones no restauraron nada. Consecuencias. No recuperas tu antigua vida después de insertar una disculpa. Thomas vivía dentro de una historia que no podía reorganizar. Antiguos colegas dejaron de invitarlo a desayunos de la industria. Ryan aprendió que los empleadores preguntan por qué un candidato dejó su último trabajo. Regresé a Harwell y nombré a cada oficial de operaciones, bombero, despachador, electricista, conserje y coordinador de puerta en el informe de reconocimiento. Mi venganza fue negarme a usar mi integridad para reconstruir lo que destruyeron. 6 meses después, la Junta de Harwell honró al equipo de emergencia en una reunión pública. Elena aceptó el reconocimiento de operaciones. El jefe Hall representó a los equipos de rescate y el supervisor de mantenimiento que despejó la pista recibió el aplauso más largo. Me quedé al final de la fila. Un vuelo VIP código rojo no había sido salvado por una sola directora ejecutiva. Los pilotos aterrizaron la aeronave. Los controladores gestionaron el tráfico y mi equipo preparó el aeropuerto. El verdadero liderazgo significaba darles el crédito a ellos. Después, una empleada de la terminal me dijo que sus parientes la llamaban solo servicio al cliente. A pesar de que recientemente había gestionado la evacuación de una explanada. Le dije que el trabajo honesto no necesitaba un título impresionante para merecer respeto. La respuesta a ser menospreciada no era construir una nueva jerarquía conmigo en la cima. Mi familia enfrentó consecuencias que duraron más que una cena humillante. Me salté las vacaciones y extendí el límite de 90 días de Ryan cuando intentó enviar una disculpa a través de un primo. Clare permaneció separada de él y finalmente aceptó un trabajo de ventas de nivel inferior fuera de la aviación. Thomas nunca recuperó su acuerdo de consultoría ni su puesto de asesor. Vendió la camioneta de lujo que había comprado contra ese ingreso esperado y dejó de asistir a los eventos de la industria donde una vez dominaba la sala. Perder dinero le dolió. Perder la admiración de sus pares dolió más. Después de 4 meses, acepté una llamada de consejería con Thomas. Dijo, pensé que respetarte le quitaría algo a tu hermano. El respeto no es un presupuesto limitado, respondí. Eso fue lo más cerca que estuvimos de la reconciliación.
Elaine y yo comenzamos a reunirnos para tomar café, pero Ryan y yo permanecimos distanciados. No hubo una alegre fotografía familiar pretendiendo que el daño había sido un malentendido. Cualquier segunda oportunidad se ganaría lentamente. No se concedería porque una disculpa finalmente se había vuelto conveniente. La insignia de la cena de jubilación todavía está en el cajón de mi escritorio, rayada por donde golpeó la mesa. No la guardo para demostrar que tenía un rango superior a nadie. La guardo para recordar que nunca necesité que mi familia estuviera orgullosa de mí. Necesitaba que dejaran de hacerme pequeña para que ellos pudieran sentirse importantes. Cuando se negaron, dejé de darles acceso sin restricciones a mí. Ese fue el precio que pagaron. No una noche de vergüenza, sino la ausencia duradera de la hija y hermana que habían valorado solo cuando su autoridad podía rescatarlos. Si alguien te respetara solo después de que tu título se volviera útil, ¿ofrecerías una segunda oportunidad condicional o cerrarías la puerta permanentemente? Dime qué lado eliges. Esperamos que esta historia te provoque emoción y un mensaje digno de recordar. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente a fines de entretenimiento y educativos. Esperamos que te recuerde que no todos los que te pierden entienden realmente lo que perdieron. Pero tu paz no debe esperar a su comprensión antes de convertirse en tu prioridad.